Buenas, soy Axel Yera. Yo les reacciono al capítulo número 7 de Doctor Stone, Las Guerras de Piedra. Y bueno, en el capítulo anterior habíamos visto cómo nos presentaban pues a este nuevo personaje, Joe, el cual pues era un ex policía que tenía pues un sentido de la justicia pues bastante fuerte, donde veíamos que era capaz de incluso pues apalizar a los criminales con tal pues de llevar pues esta justicia. Vemos como pues su casa le encarga a él pues ser el encargado de vigilar tanto las trampas como al pobre de Chrome, mientras pues nuestro querido Chrome se ingenia pues una manera de escapar. Es ahí donde vemos que pues la manera más fácil es destruir pues las barras de bambú que le sirven como rejas, pero para ello pues tendría que al menos pues lograr incendiar las cuerdas que unen, o sea que unen estos bambús, por lo cual se le ocurre pues la idea de poder utilizar la batería que llevaba en capítulos anteriores. Lamentablemente pues se la llegaron a quitar en el momento que lo encerraron en aquella celda. Afortunadamente para él vemos como pues un personaje misterioso le termina entregando la batería, que pues intuimos que ese, bueno, al menos yo intuyo que podría ser Okio, porque no parecería ser ni Yusuriha ni nuestro querido Tayo, ya que pues no tendría sentido ocultar la identidad de ellos si es que realmente pues fueran ellos. Vemos como pues lamentablemente, aunque logra iniciar el incendio rápidamente, pues o sea, los guardias se dan cuenta y rápidamente pues apagan el fuego. Preguntándose cómo fue que terminó creando este fuego, vemos como nuestro querido Chrome logra despistarlos un poco, haciéndoles creer pues que no es tan inteligente como pues ellos piensan y que su pues nivel de inteligencia es la de un cavernícola, logrando pues hacer que sus cuidadores pues bajen la guardia. Y después de eso vemos como realmente Chrome pues logra hacer pues una nueva estrategia de escape, logrando utilizar, no me acuerdo bien qué es lo que había hecho, pero había logrado pues crear una sustancia con la cual pues logró deshacer las cuerdas de las rejas y con eso pues finalmente escapar. Vemos como pues perseguido por Joe, pero nuevamente utilizando pues sus conocimientos y la estrategia, vemos como pues lograr escapar de Joe y finalmente pues para regresar con Senku y los demás. Finalmente pues ya estando pues todo el grupo reunido otra vez y sin necesidad de haber gastado, perdón, el sí, el tanque, el gorila de vapor. Y es momento pues de ahora de empezar pues con lo que vendría siendo pues la verdadera batalla y las verdaderas guerras de piedra. Así que vamos a ver cómo pues iniciará todo esto y pues sin más dilación, comencemos. Dios, realmente me ha gustado mucho este capítulo, con todo finalmente pues ya preparado para dar comienzo pues al enfrentamiento pues ya directo contra su casa. Vemos como al principio pues parece ser que Joe se ha acobardado y pues decidido escapar después de su fracaso de poder retener a Chrome. Y pues eso significa pues un hombre menos para el pobre de su casa. Mientras tanto vemos como pues ya inician con el operativo de intentar ir convenciendo a más gente del reino de su casa con el plan de Gen de hacerse pasar por Lilian, y vemos como pues va resultando poco a poco, pues van atrayendo pues más gente de su lado con las mentiras de Gen, hasta que finalmente vemos como pues llega el momento de la verdad. Vemos como Ukio, quien los estaba observando, pues se dirige hacia ese lugar y pues termina escuchando la voz de la supuesta Lilian, y rápidamente pues descubre de que pues esa chica pues no es Lilian sino es Gen. Pero aquí es donde pues ya se nos revela por fin el hecho de que vemos que Ukio pues no está del todo de parte de su casa, pero tampoco pues está del todo del lado de parte de Senku. Vemos como pues lo primero que estaba haciendo pues era ir tanteando el terreno para ver pues qué tipo de personas pues era el grupo de Senku, y es aquí cuando nos explica pues su historia después de haber renacido,
cómo pues vio por primera vez a su casa pues destruir una de las estatuas, y eso pues terminó poniéndolo bastante triste, al punto pues de intentar convencerse en el hecho de que pues él no estaba realmente pues matando a personas, sino pues estaba destruyendo simples estatuas para de cierta manera pues protegerse de sentirse mal pues por dejar a su casa pues hacer esas situaciones, y ocupándose más que nada pues de evitar conflictos dentro del reino de su casita. Así que en un momento, cuando vio a Yusuriha pues hacer sus supuestas tejidas de ropa, mostrándonos que pues nuestra querida Yusuriha pues es la cosedora definitiva, que realmente pues no le tomaba ningún digamos tiempo pues hacer el cocido. Vemos cómo pues realmente pues dedicaba ese tiempo pues a realizar otra cosa, y esta otra cosa pues era esa misión secreta que le había encargado Senku desde la temporada anterior, y es que al parecer si logras reunir y pegar los fragmentos rápido después de que una estatua de alguna persona pues haya sido destruida, es posible que puedan ser salvados al momento pues de regenerarse, mostrándonos realmente pues la dedicación de nuestra querida Yusuriha para hacer algo así. O sea, porque me imagino que su casa no habrá roto ni una ni dos estatuas en todo este tiempo. Habrá destruido pues un montón, la verdad. Aunque bueno, hemos visto que su casa pues no suele digamos, alejarse mucho pues del lugar de ahí, así que pues puede que no hayan sido realmente pues exageradamente, pero hay que decirlo, o sea, con una estatua pues ya es más que suficiente como para hacerte un quebradero de cabeza, para intentar reunir pues todos los fragmentos, intentar pegarlos, intentar que quede pues más o menos bien, o sea, de que les va a faltar un fragmento, les va a faltar por fuerzas un fragmento, porque es imposible volver a reconstruir de todo. Por muy bien que lo hagas, pues todo al completo, siempre te va a faltar pues una pequeña parte, incluso aunque sea una pequeña migaja de polvito, pues te va a faltar algún cachillo. Así que no sé realmente cómo funcionará la resurrección en estas personas. O sea, les digo, me imaginaba la corteadura esa que se les ve a veces en la cara, en algunas partes del cuerpo. Me imagino que la tendrán por dentro. Sería bastante curioso. Recordemos que también pues tiene capacidades regenerativas, pero sí me sigue pareciendo pues muy inverosímil y muy sacado por los pelos eso de querer salvar incluso a a las estatuas pues ya destruidas, la verdad. Es como que realmente pues nunca hubo ningún peligro ni ninguna amenaza en toda en toda esta situación. Pero bueno, el chiste es que Yusuriha todo este tiempo pues ha estado juntando pues esos trozos que la verdad hay que darle su enhorabuena. O sea, como digo, la dedicación, el tiempo, la paciencia eh, para poder hacer ese labor es increíble. Así que mis aplausos, mis aplausos a la pequeña Yusuriha por hacer ese labor. Pero bueno, gracias a esto, Ukio pues logra tener como una especie de esperanza, viendo que pues la gente del lado de Senku pues es bastante amable, y esto lo vuelve a confirmar cuando pues está persiguiendo a Chrome y todo eso, así que pues se da cuenta de que aliarse con Senku podría ser una mejor alternativa, ya que pues él busca la salvación de toda la humanidad y no solo de unos cuantos. Así que vemos como pues para unirse a Senku solo pone una condición, y esa es pues que no se derrame ni una gota de sangre. En ese punto vemos como Senku rápidamente pues acepta, obviamente pues ese era el plan desde un inicio. Vemos que Ukyo iba a mencionar que si se llega a morir una persona, muy probablemente pues él los traicionará. Pero vemos como Senku pues está muy confiado en que logrará que ninguna persona pues caiga en esta batalla. Eh, ya con eso parece ser que se tiene a Ukyo de su lado. Prácticamente pues ya su casa ha perdido a muchos de sus mejores hombres. Creo que el único que le quedaría es este Hyoga. Pero aquí es donde
nos empezamos a dar cuenta de algo bastante interesante, que probablemente pues ya nos habíamos, debíamos haber dado cuenta desde un principio, pero aquí se hace pues más claro. Justamente, bueno, ya que estaban preparando pues ya las cosas nuestro querido grupo de Senku, obviamente pues la estrategia aquí es apoderarse de la cueva, ya que pues es donde está el suministro pues que ayudará a, a regresar a la gente. Así que quien controle pues ese suministro del agua milagrosa pues logrará ganar pues esta contienda. Pero bueno, mientras tanto vemos como Hyoga siguiendo los pasos probablemente bueno, de las reuniones de Yusuriha y Taiyu, vemos cómo se empieza a dar cuenta, bueno, en la tumba de Senku, que pues ha habido como una especie de reunión ahí donde han limpiado pues el suelo y puesto huellas como pues simplemente pues para despistar. En ese momento vemos que llega a su casa a presentar respetos a la gente caída. Recordemos que en la temporada anterior pues murieron algunos individuos cuando fue el ataque hacia hacia la aldea, cuando Hyoga los mató dejándolos caer en el ácido sí, en el gas este venenoso, que al final vemos que le echó la culpa a Senku de esa situación. Y bueno, su casa estaba presentando sus respetos pues a esa gente caída. Aquí lo curioso es que, bueno, su casa menciona los nombres. Hyoga parece pues no saber de quiénes eran estos nombres hasta que su casa los menciona. Y aquí vemos una mirada bastante extraña. O sea, ya tuvimos una pista ahí y tuvimos una pista también con lo que dijo Ukio cuando le estaba hablando a Senku de la gente que murió. Que menciona que Hyoga también que bueno, Hyoga mencionó eso y que lo mejor sería apresurarse antes de que pues se derrame sangre. Lo que nos indica exactamente, porque sí, o sea, hemos visto que su casa pues no es una mala persona en sí, solo es alguien dolido por el pasado, pero al final pues digamos que tiene su corazoncito también. El problema aquí creo que será Hyoga. Hyuga parece ser que será el que no tiene ningún corazón ni remordimiento a la hora pues, de tener que matar a alguien. Y probablemente cuando Senku pues logre, digamos, evangelizar a su casa, nos daremos cuenta de que pues Hyuga no va a ser evangelizado y va a ser quien puede ser que tome el mando pues de el reino de su casa en este momento y pues sea el verdadero enemigo final en lugar de nuestro querido su casa, lo cual sería bastante interesante. Pero afortunadamente pues sabemos el tipo de anime que es Doctor Stone y aparte con esa condición de que nadie debe morir, estoy seguro de que pues la va a cumplir Senku y aunque Hyoga pues haga lo que haga, al final pues terminará derrotado sin que pues haya una víctima más. Así que bueno, vamos a ver cómo resultarán las cosas ahora que también tanto Taiyu como Yusuriha pues ya están de este lado junto con Senku. Así que bueno, vamos a ver qué es lo que sucederá, pero mientras tanto creo que hasta aquí queda la reacción. Comenten ustedes qué les pareció el capítulo y nos vemos hasta la próxima. Chao.